Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos del algoritmo Counting Sort. Primero, en términos generales, el algoritmo Counting Sort va a tener un caso de uso muy interesante, y es aquello donde tenemos valores con arreglos con muchos datos repetidos. Aunque también tenemos una limitación importante, y es que principalmente o casi exclusivamente podemos trabajar con valores enteros. Y en un momento vamos a entender por qué. Bien, el algoritmo de Counting Sort, como dijimos, es muy útil para cuando estemos trabajando con arreglos con datos repetidos. ¿Por qué? Porque entre más cantidad de datos repetidos tengamos, menor tamaño menos cantidad de espacio vamos a usar. ¿Por qué? En el video anterior nos centramos principalmente en el concepto de eficiencia en el tiempo, es decir, cuántas operaciones o cuánto tarda en ejecutarse un algoritmo. Sin embargo, no es la única eficiencia que nos debe de preocupar, más aún si estamos trabajando en sistemas embebidos. En los ordenadores comunes e inclusive en los dispositivos móviles, la capacidad de procesamiento que tenemos es bastante grande. Tenemos memorias que pueden almacenar cantidades inmensas de datos, pero no siempre es así. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con sistemas embebidos, es normal que estamos trabajando con memorias que almacenan solamente kilobytes. Y en esos casos, la eficiencia tanto del tiempo como del espacio es muy importante. De manera general, existe una regla que nos dice que a mayor eficiencia temporal, menor eficiencia de espacio. Es decir, si queremos reducir al mínimo el tiempo de ejecución, vamos a incrementar al máximo el espacio necesario para ejecutar un algoritmo. Hay algunos que llegan a compensar muy bien todo este procesamiento y hay algunos que logran evadir el hecho de usar más memoria para procesar datos más rápido. Entonces tenemos muchas situaciones que contemplar. En el caso del algoritmo por conteo, vamos a basarnos en arreglos. Para ello necesitaremos crear un arreglo nuevo que va a tener dos límites, el valor inferior y el valor superior. Para ello es necesario que conozcamos de antemano el valor mínimo y el valor máximo que va a estar trabajando nuestro arreglo. Así que voy a implementar rápidamente dos funciones que me van a ser útiles, no solo para este algoritmo, sino para algún otro algoritmo que lo necesite, que van a ser las funciones mínimas y máximas. Entonces aquí tenemos nuestras dos funciones, la función que me va a obtener el mínimo y el máximo. Aquí podemos darnos cuenta directamente que estas funciones van a tener un coste de n, o un orden n. Si realizamos un conteo de operaciones rápido, tanto de min como de max. ¿Por qué? Porque pues tienen el mismo tamaño. Entonces tendríamos en general 5n más 2 operaciones. Ese sería el costo, tanto de hacer el cálculo del valor mínimo como del valor máximo. Notamos aquí que no tenemos ninguna optimización, es decir, no estamos recortando la cantidad de valores que vamos a comparar, estamos buscando dentro de todo el arreglo cuál es el más pequeño, cuál es el más grande. Entonces aquí tenemos que considerar eso. Entonces vamos a pasar n array y también para max. Max n array. De esta forma, lo que vamos a obtener aquí van a ser dos valores, el valor más pequeño y el valor más grande. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A partir de esto necesitamos, bueno, aquí ya tenemos importada stdlib. Entonces lo que voy a crear es un contador. Este contador va a ser un arreglo de datos. ¿Cuál va a ser el tamaño de este arreglo? Pues vamos aquí a hacer int asterisco y vamos a reservar el máximo menos el mínimo.
por el tamaño de nuestra estructura de datos que vayamos a trabajar, que en este caso es un i. Entonces, vamos a ocupar max menos min. ¿Por qué max menos min? Bueno, cuando estamos trabajando esto, estamos obteniendo el valor más grande posible y el valor más pequeño posible. ¿Bien? Entonces, si tenemos, por ejemplo, en un arreglo de datos 100.000 datos y sabemos que estos se encuentran entre el valor 5 y el valor 1000 repartidos, no necesitamos crear un arreglo de tamaño 10.000, sino que simplemente necesitamos crear un arreglo entre 5 y 1000, es decir, de 995 posiciones. Y este va a ser uno de los grandes problemas que tiene Counting Soul: el espacio en memoria. Ocupa mucho espacio en memoria y desperdicia más si los valores son muy dispares. Es decir, si tenemos valores muy pequeños y valores gigantescos, vamos a ocupar cada vez más memoria, por esto que estamos definiendo aquí. Y esto va a ser especialmente pesado cuando trabajemos con, por ejemplo, nuestro arreglo del millón en el caso de Pi, porque esto no solo nos está generando 1.000.000 de datos, sino que nos está generando valores desde el 1 hasta 1.000.000. Es decir, que va a ocupar un espacio extra de 1.000.000 de datos, lo cual es bastante. Sin embargo, vamos a ver la gran ventaja que tiene. Primero, entonces, estamos haciendo este conteo. Realizamos el conteo del algoritmo y posteriormente lo que tenemos que realizar es asignar a cada una de estas posiciones uno de los valores de nuestro arreglo. Así que vamos a iterar sobre nuestro arreglo. Menor a n y más más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acceder a counter. Bueno, de hecho aquí es recomendable que usemos calloc. ¿Por qué? Porque vamos a tener que iterar sobre este arreglo y hacer que cada una de las posiciones valga 0. Calloc ya hace ese proceso por nosotros, entonces simplemente podemos dejarlo de esta manera. Esto pues va a causar algunas cuestiones de tiempo, ya que calloc tiene un orden de procesamiento de n, porque primero reserva la memoria y después itera sobre cada valor y le asigna un valor 0. Entonces pues tenemos que tenerlo en consideración. Counter, accedemos a la posición de array en i y vamos a incrementar el valor que exista ahí. ¿Ok? De esta manera lo que estamos haciendo es guardar cuántas veces existe un valor dentro de nuestro arreglo. Por eso es que es muy útil con datos repetidos. Porque si tenemos 10 veces el mismo número, simplemente vamos a sobre el arreglo, por ejemplo en la posición 5, es decir, en el número 6, estaríamos incrementando el valor en concreto. Sin embargo, aquí tenemos que hacer un menos min. Esto nos hace un desplazamiento, permitiéndonos que si tenemos valores muy grandes, por ejemplo entre 100 y 500, no tengamos que crear un arreglo con posiciones desde la 0 hasta la 500, sino que tengamos que crear simplemente un arreglo entre las posiciones 0, 400. Y para acceder a la posición 0 tenemos que hacer 100 menos 100, es decir, el valor del arreglo actual menos el valor más pequeño que hay en el arreglo. Y ahora sí realizamos en este el incremento. Muy bien, esto sería la primera parte, es decir, realizar el conteo propiamente dicho. Y la segunda parte, ¿qué sería? Bueno, sería vaciar esto dentro de nuestro arreglo. Array en i tiene un valor que es verdadero, o inclusive podemos hacer esto: mientras el contador tenga un valor que sea diferente de 0, es decir, mayor a 0. ¿Por qué? Porque están inicializados todos con 0 y solamente se incrementan. Entonces todos los valores van a tener valores en 0 o mayores a 0. Mientras haya un valor positivo dentro de nuestro arreglo, lo que vamos a hacer es empezar a vaciar. Es decir, en array en j más más, vamos a asignar el valor que sea i. ¿Por qué i? Porque esa es la posición que tenemos. Pero recordemos que no siempre va a corresponder
porque si tenemos datos muy dispares, entonces necesitamos hacer un desplazamiento. Entonces le vamos a sumar nuestro valor mínimo. Y a partir de aquí ya tenemos nuestro algoritmo ordenado. Bien, aquí lo tenemos ahora sí. Okay. Primero, había dos pequeños errores. Primero, al calcular el mínimo, necesitaba ser referente al arreglo. En este caso estaba de esta manera. Por supuesto, esto es erróneo. Tiene que ser de esta otra forma. Igual al asignar el mínimo tiene que ser arreglo en I. Debería de funcionar. 3, 4, 5. Y ahora sí lo tendremos. Ok, bien, entonces este sería nuestro algoritmo ya completo. Ahora, para probarlo, por supuesto que vamos a hacer uso de Python. Pero primero, si quieren, realicemos el conteo de cuántas operaciones estamos ejecutando aquí. Primero, recordemos que para las funciones que estemos llamando, va a ser el valor que tenga esa función. Entonces aquí tenemos que min y max van a usar cada una de ellas este mismo orden. 6n más 2. Calloc, no tenemos la certeza de cómo está implementado, pero sabemos que va a reservar memoria y después va a hacer la inicialización de cada uno de los valores en 0. Entonces podemos asumir que tiene un coste de n. Entonces, counting sort de n tiene un coste de 23n más 3x más 9, donde x es igual a la diferencia entre el máximo de n menos el mínimo de n más 1, ¿ok? Entonces, así tendríamos definida nuestra función de counting sort. Esto sería nuestra función counting sort. Por lo que podemos ver, a diferencia de bubble sort, que era cuadrático, notemos que aquí tenemos un 13n cuadrado. Aquí en counting sort, al contrario, tenemos un algoritmo que crece de manera lineal, por lo que el tiempo de ejecución debería ser mucho más corto respecto al de bubble sort. Voy ampliando cada una de estas ventanas y las vamos viendo. Entonces, podemos ver que para cuando tenemos el mejor de los casos, nuestro algoritmo es bastante eficiente. Si notamos o si recordamos, Bubblesort tenía un tiempo de ejecución para 1.000.000 de datos de aproximadamente 3 minutos y medio. Tanto en el mejor como en el peor de los casos. En el peor subía hasta casi 4 minutos y medio. Y en el mejor de los casos estaba en torno a los 3 minutos. Entonces, 1 minuto y medio más o menos de diferencia entre el mejor y el peor caso. Sin embargo, podemos ver que Counting Sort es bastante más eficiente. Para 1.000.000 de datos, en el mejor caso, es decir, donde todos están ordenados, tarda 5 milisegundos. Para el promedio de los casos, está tardando 12 milisegundos. Y para el peor de los casos, también tarda en torno a 12 milisegundos. Aquí podemos ver que las gráficas son mucho más dispares. ¿Esto a qué se debe? Bueno, más que nada al X. Dado que estamos calculando los valores mínimos y máximos, en el peor de los casos lo que va a hacer es que va a estar intercambiando todos los valores hasta que encuentre el valor más pequeño o el más grande. En el promedio de los casos puede intercambiar algunos que sean más pequeños, algunos que sean más grandes, no va a intercambiar todos. En el mejor de los casos, pues va a intercambiar la mayoría de los que sean más pequeños, porque va a estar buscando el mínimo, ¿no? Más que nada va a influir esto. También X nos va a estar influyendo, es decir, la diferencia entre ese máximo y ese mínimo. ¿Por qué? Porque nuestro algoritmo que está nuestro arreglo que está contando las repeticiones va a estar en función de esta X. Pero podemos ver que en general es un algoritmo pues ya bastante eficiente. No crece de manera cuadrática, por lo que ya no vamos a tardar tanto tiempo en ejecutar. Los algoritmos, tanto el de Counting Sort como el de Bubble Sort, ya estarían disponibles dentro de Git. Entonces ustedes ahí pueden descargarlo, tener este script, ejecutarlo
y ver las comparaciones entre los rendimientos de los dos algoritmos. Así que sin más, yo me despido. Muchas gracias por haber visto. Conmigo será hasta la próxima.